La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM, también en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país, ya saben mi queja perpetua de los autos de lujo que nos hacen la competencia, pero llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista internet a través de la página www.radioformula.com.mx. Les aprecio su presencia en esta tarde, en este último sábado del mes de noviembre, y les agradezco infinitamente también sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, que siempre amablemente, y esto lo agradezco muchísimo, el que ustedes se tomen la molestia de escribirme unas líneas, para mí es sumamente importante, digno de respeto y de agradecimiento, a través de nuestro correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia. Como siempre, doy las gracias primero a don José Manuel Muñoz, que me escribió que va manejando en la autopista 16 en Saskatchewan, en Canadá, escuchando el programa, y me manda una fotografía de su tráiler que va conduciendo en un campo hermosísimamente nevado. ¿Qué libro le recomiendo sobre la conquista? No tengo duda alguna, compre usted y consígalo. Y está también en internet, se puede descargar el libro de Hugh Thomas, La Conquista de México, de Editorial Planeta. Vale muchísimo la pena. Maxwell Aurora Flores me hace un comentario, que estoy de acuerdo con él, por supuesto, que es un tema que no se toca. Dice que no sabe qué tema toca hoy en el programa. Hablaremos de la tercera parte de la historia de los periódicos en México, pero me dice que una consulta que hace preguntas que es seguro que se contesten afirmativamente no es consulta, es un conjunto de elogios para el preguntón. Evidentemente sí, estoy totalmente de acuerdo. Don Carlos Almazán también me saluda, me escribe, él en Portland, Oregon, y su esposa en San Juanito de Escobedo, Jalisco. Así que están unidos a través de este programa de radio, y dice que es la fecha de su aniversario de matrimonio y que los dos están escuchándonos al mismo tiempo. Así que felicidades a ambos, aunque uno esté en Oregon y la otra en Jalisco. Así que un abrazo y muchas felicitaciones por este aniversario. Don Pablo Gabriel España también dice que levanta, Esparza, perdón, dice que levanta la mano de presente, cosa que le aprecio enormemente. Y rápidamente también debo decirles, Connie Plasencia Nolan, muchas gracias también. Rafita Barrios, que desde temprano está al pendiente. Y quiero también agradecer y hacer un par de comentarios, más bien en uno solo resumir dos mensajes de dos amigos, don Carlos Calderón Herrera y don César Daniel Vivar Mariscal, que los dos coincidieron en preguntarme algo que voy a responder la semana que entra deliberadamente. Me preguntan acerca de los colores de la banda presidencial. Sí, acaba de ser reformada la ley que regula el uso de los símbolos patrios. En ella se contempla el uso de la banda presidencial de una manera determinada. Los colores fueron modificados hace algunos años, en el año 2009, si mal no recuerdo, y antes usaban de otra manera. Eso lo voy a explicar la semana que entra, porque miren, la semana que entra, que es sábado 1 de diciembre, si Dios lo permite, pues será un día muy muy especial en la historia de México. Cambia el tiempo histórico de nuestro país y debo hacer un programa que de alguna manera pues hable de la historia de las tomas de posición de los presidentes de la República en México, incluyendo también una historia de los símbolos presidenciales. ¿Cuáles son estos? Bueno, evidentemente la banda presidencial es uno de ellos. Otro más, la silla presidencial, que hay que hablar de la silla presidencial, que no siempre es la misma. Y también, pues, de todo aquello que tiene que ver con la parafernalia de la toma de poder. Esto lo vamos a hacer, primero Dios, repito,
de hoy en 8 en el programa. Miren, sé que es un día importante y complejo, es un día que hay que estar todos al pendiente de lo que suceda, hay que escuchar, por supuesto, los discursos del presidente constitucional que ese día tome posesión de su alto encargo. No sé si aquí en la estación de Radio Fórmula haya alguna suspensión por algún programa especial, un seguimiento especial. De todas maneras, yo ya avisé a mi productora, Guillermo López Negrete, que aquí estaré. Si entramos a tiempo, perfecto. Si entramos tarde, también perfecto. Y si no entramos, también perfecto. No hay problema y todos lo repetiré la semana siguiente. Así que yo nada más les suplico que ese día todos estemos atentos en los diversos medios de comunicación. Por supuesto aquí en Radio Fórmula para la cobertura especial que se haga de este evento, repito, histórico y trascendente en la historia de México, valga la redundancia, porque pues es un cambio de era, francamente sí. Y si hay programa, y si estoy aquí con ustedes, hablaremos de las tomas de posesión de los presidentes y de la historia de los símbolos del poder. Así que gracias a César Daniel Vivar Mariscal y a Carlos Calderón Herrera, que coincidieron en preguntar lo mismo, porque sí, es un tema que surgió apenas hace unos días. Bueno, para terminar hoy la serie de la historia de los periódicos mexicanos que iniciamos ya hace 2 largas semanas, déjenme simplemente repasar que a lo largo del siglo XX, en sus primeros momentos, 2 periódicos después de la Revolución serán los que tengan la batuta de la información en México y que hasta la fecha existan. Me refiero a El Universal, el primero que se funda en 1916, al Excelsior, que lo sigue en 1917 y que ambos pues son los decanos de la prensa de la Ciudad de México y de la prensa nacional. Hay un periódico más antiguo en México todavía que se publica, que es El Dictamen, pero es muy local, del puerto de Veracruz. Pero los periódicos, repito, decanos de la prensa nacional son El Universal y el Excelsior. Decía también yo hace 8 días, simplemente para cerrar el tema, que en 1928, cuando aumenta la cantidad de personas que saben leer y escribir, pero este aumento en la alfabetización no está acompañado de un aumento de la calidad de la lectura, muchas personas que aprenden a leer y escribir, es decir, se triplica, se cuadruplica, se quintuplica poco a poco la población que tiene la capacidad lectora, no leen ni el Excelsior ni el Universal porque son a veces demasiado profundos y muy sesudos. Y aparece un periódico popular eminentemente en 1928, La Prensa, ¿se acuerdan que hablamos de él? Un periódico que dará, por supuesto, noticias, pero que le va a dar prioridad a los deportes, cosa novedosísima en México, y prioridad absoluta a la página roja para aparecer allí en sus propias páginas, crímenes, asesinos, víctimas, lugares de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. También comentábamos que apareció en 1929 el periódico El Nacional, el órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario, después PRI, y que pues permanecería mucho tiempo como el periódico oficial del Estado mexicano hasta que desapareció de plano ya con la transición a principios del siglo XXI. Y también hablamos un poquito, y ahí nos quedamos, si mal no recuerdo, que en 1939 aparece un periódico que permite o que quiere competir contra el Universal y contra el Excelsior, que se va a llamar, ¿se acuerdan de él? Novedades. Fundado por don Ignacio Herrerías, este periódico aparece como una especie pues, de competencia, pero con un atractivo adicional. Es el primer periódico que dedica una sección completa a las noticias sociales, porque las personas quieren que su nombre aparezca en los periódicos cuando sus niños hacen la primera comunión o cuando los bautizan, cuando se casan, por supuesto las fiestas, las graduaciones, los 15 años, cualquier evento festivo social, aparece en las páginas de El Novedades, la mayor veces pagados, porque la gente paga porque aparezca la foto de su nena al momento que cumplió 15 años, ahí junto con sus chambelanes en la fiesta en el salón del lugar, ¿no? Bueno, en fin, esto sucedió en 1939. Vamos a un paso bien importante que en realidad me permite ya iniciar el programa, y es que en el año también de 1938-39, cuando gobierna nuestro país el presidente Lázaro Cárdenas, se enfrentó con que los articulistas del Excelsior, los articulistas del Universal,
los articulistas del Novedades, sobre todo estos tres periódicos, eran muy críticos y le pegaban muy fuerte al gobierno del presidente Cárdenas. Por supuesto, el Nacional no, el Nacional era puras loas al presidente, pero bueno, los otros tres lo criticaban, y como don Lázaro, que era un gran presidente y era un hombre muy, pero muy inteligente, no quería parecerse a don Porfirio, y él jamás atacaría la libertad de expresión en el sentido de encerrar o poner en la cárcel a un periodista, clausurar un periódico, destrozar la imprenta. Esto no lo iba a hacer el presidente Lázaro Cárdenas, por lo tanto su inteligencia le permitió generar otro tipo de controles. Miren qué listo nos salió don Lázaro. Constituyó una empresa que se llamó Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima, mejor conocida como PIPSA, y a ella le adjudicó el gobierno el monopolio exclusivo para importar y después vender papel periódico en México. Una empresa del gobierno era la única que podía comprar papel periódico para vendérselo después a los periódicos, y por supuesto los directores de los periódicos tenían obligadamente, si querían publicar, que adquirir su papel en PIPSA, y pues a veces se lo cortaban. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Gracias a Connie Plasencia Nolan, que no lo había leído yo bien, me saluda desde Eagle River, Alaska. Está paseando a sus perritas y manda una foto de sus perritas en plena nieve. Caramba, en Alaska. Ya me imagino debe ser el frío tremendo, pero un saludo hasta Alaska, con todo gusto. Es su programa internacional, por supuesto. A Juan Carlos Milán Soto le agradezco muchísimo también que me salude. Dice que ya vio los libros que recomendé, que bueno. Don Samuel Ocaña, Salma Ocaña me dice: hola José Manuel, envíanos un saludo por favor, somos Miguel Ángel y Salma y vamos en la carretera hacia Puebla y nos encanta escuchar el programa, así que un saludo, que lleguen con bien Miguel Ángel y Salma a Puebla. También don Aurelio Duarte Ávila, que está listo para la clase desde Puebla, en el barrio San Miguelito. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Y acá tenía otros mensajes, rápidamente los comento. Don Alberto Flores me dice que está escuchando el programa como siempre, muchas gracias. Nuestro querido amigo Manuel García de Querétaro nos saluda, gracias. Dice que este programa hace de los sábados una sobremesa especial. Muchas gracias, se le aprecio mucho los saludos. Don Iván García, muchas gracias. Me dice que si hay algún periódico que apoyara y sustentara el establecimiento del Imperio Maximiliano. Sí, lo hubo, se llamaba El Pájaro Verde. Era un periódico conservador, un poquito irónico, que era el rival de un periódico liberal que se llamaba La Orquesta, pero sí había un periódico que lo apoyaba, además del Diario del Imperio. Y me pregunta don Iván García que le venden una copia facsimilar del Maximiliano íntimo de José Luis Blasio en 400 pesos. Yo creo que sí vale la pena. Si es facsimilar, solamente hay una edición facsimilar que yo conozco. Bueno, hay dos. Una muy antigua que hizo la Editora Nacional y otra más que en años más recientes, hace unos 20, realizó la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que cualquiera de esas es buena. También Noé Saade dice: crece el grupo mexicanos que nos juntamos para oír su programa en Nueva York. Así que saludos hasta Nueva York a don Noé Saade. Le aprecio enormemente que nos esté escuchando. Bueno, decía yo que don Lázaro Cárdenas era muy inteligente, y como no iba a caer ni a incurrir en las tropelías de don Porfirio, decidió que para controlar la prensa, la mejor manera, fíjense lo que hizo, pues fue crear esta compañía productora e importadora de papel, la PIPSA, que era la única autorizada por monopolio legal para poder comprar papel periódico, que es muy especial su fabricación, estos rollos gigantescos. A lo mejor ustedes los llegaron a ver alguna vez. Yo recuerdo perfectamente bien que ahí en la esquina de la Información, como se conoce a Bucareli con la Avenida Juárez, ahí llegaban en las madrugadas los trailers gigantescos con estos rollos inmensos de papel que mandaba PIPSA. Bueno, este papel, la única compañía que podía venderlo a los periódicos era PIPSA, una empresa del gobierno. Y cuando un periódico se ponía necio, cuando un periódico pues se alborotaba o se alebrestaba a algún periodista, simplemente con que le bajaran la cuota de papel, disminuyera el tiraje del periódico, ya era una merma terrible para el empresario dueño del periódico ese, porque no podía vender. Y en algunos casos, como ahorita platicaremos, un buen día a cierto periódico le dijeron: no hay papel, y el periódico desapareció. Esto lo hizo
con mucha inteligencia, don Lázaro Cárdenas, quien además utilizó otro sistema. También con el presidente Cárdenas comienza esta tradición que ustedes han visto en los periódicos de que el gobierno se anuncie por medio de anuncios publicitarios de sus acciones, de sus políticas, de sus obras, en los periódicos pagando por publicar. Como si fuera cualquier anuncio comercial de cualquier empresa, de cualquier tienda, de cualquier negocio, el gobierno también se anuncia y paga por la inserción de su desplegado. Cuando el gobierno se enoja por algún periódico que está dando lata, le retira la publicidad pagada y también es otra manera de controlar a los periodistas, invento de don Lázaro, porque pues hay una merma económica fuerte cada vez que el gobierno deja de dar su aporte a través de los anuncios, como también ahorita platicaré un caso concreto que ustedes seguramente ya se acordaron de él. Tercero, también don Lázaro, eso sí, siguiendo a don Porfirio, don Lázaro reinstaló el chayo, el chayote, la lanita, el dinerito, la mordida, el soborno a los periodistas para tenerlos contentos en una política pues que fue muy común a partir de ese tiempo y que los presidentes mexicanos, al menos hasta la época de Salinas y Zedillo probablemente, pues mantuvieron vigentes. Darle mordidita a los periodistas como lo hacía don Porfirio. ¿Se acuerdan que platicábamos que su secretario particular, Rafael Chouzal, tenía en una libretita anotadas las cantidades que le daban a los reporteros y periodistas? Bueno, acá no sé si haya libretitas, debe haberlas ahí en algún lugar en los archivos presidenciales, pero también se les daba su dinerito, su corta a los periodistas para que publicaran cosas bonitas. En estos años, aprovechando estos momentos, aparecen en México una serie de revistas consecutivas que dirigía un gran periodista mexicano, don José Pagés Yergo. A su primera revista, que se funda en 1937, le pone un nombre muy bonito. Se llama la revista Mañana. Cuando se la cierren, porque se la van a cerrar, va a publicar una segunda revista que tiene otro nombre muy bonito. Se llama la revista Hoy. Y cuando se la cierren, porque también se la van a cerrar, fundará una revista que afortunadamente perdura hasta nuestros días, que es la revista Siempre. Así que Mañana, Hoy y Siempre fueron las tres publicaciones que editó este gran periodista José Pagés Yergo. Afortunadamente la última Siempre sobrevive, esta vez dirigida ya por su hija Beatriz Pagés Rebollar, pero es toda una hazaña de la libertad de expresión. Claro, las revistas tienen un tiraje menor que los periódicos. En este país de no lectores, si los periódicos lo lee poca gente, las revistas las leen aún menos personas. Y las revistas de Pagés Yergo se caracterizaron porque tenían deportes, tenían crónica social, tenían crónica de cine, de libros, cultura, política internacional, política nacional, pero muchos artículos de fondo, y eran los únicos medios auténticamente de libertad de expresión. Y yo, que tengo acceso a una colección completa de estas revistas que nos donó la familia García Naranjo, porque don Nemesio era articulista de estas revistas, pues a uno cuenta que en la revista de José Pagés Yergo, cualquiera que fuera, Mañana, Hoy y Siempre, había libertad de expresión y le pegaban durísimo. Claro, déjenme decirles que la revista Hoy, por ejemplo, la clausuraron en el año de 1952 porque el presidente Miguel Alemán no aguantó, y no lo criticaron a él, simplemente publicaron una fotografía, que ustedes saben esta historia seguramente, amigos, de su yerno, don Carlos Girón Peltier, que estaba de visita junto con Beatricita, la hija del presidente alemán. Andaban allá en París, fueron a un centro nocturno y en este centro nocturno había una bailarina totalmente desnuda, y en la fotografía está junto a Carlos Girón, y este hombre la está mirando con unos ojos que se le salen de las órbitas de la libido desarrollada que tenía el pobrecillo. Un fotógrafo tomó esta impresión en ese momento y en México la publicó la revista Hoy, y que el presidente alemán, que se enoja, que da un manotazo en la mesa y que Pipsa le cancela el papel.
así que tuvo que cerrar hoy y al año siguiente, afortunadamente en 1953, va a publicar la revista Siempre. Porque así era esto de controlar la prensa. Miren, en alguna ocasión, y déjenme regresarme unos años, en 1943, el periódico Excelsior tenía entre sus colaboradores a un joven brillante, un articulista francamente importante, genial en el sentido de la crónica que hacía y que después será también un gran novelista. Me refiero a mi admirado Luis Espota, a quien nunca conocí, pero me encanta cómo escribe, y era un jovencillo muy audaz, y fue a algún evento, a un ágape social, una comida a la cual asistió el presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, acompañado de su señora esposa, doña Soledad Orozco. Y Luis Espota narró, después en el Excelsior, que todo estaba muy bien, excepto el vestido y el sombrero de la primera dama. Que el sombrero parecía una cosa como una caja de frutas y el vestido parecía un costal. Espantoso. Bueno, se armó un escándalo tremendo. Hasta el propio presidente Ávila Camacho mandó llamar al joven Luis Espota, quien cuenta que asistió temerosísimo a Palacio Nacional a la cita que tenía con el presidente de la República, quien le puso una regañada, que era una falta de caballerosidad lo que había hecho, que a una dama no se dice eso. Y entonces Ávila Camacho, que era un tan buen hombre, se le salió. Porque mire, joven, sí es cierto que el sombrero estaba espantoso, sí es cierto que el vestido parecía un costal, pero no le diga eso a mi esposa. Ya, salió muy contento, habiendo respirado tranquilamente Luis Espota de allí. 20 años después, en 1966, déjenme cambiar rápidamente para que vean cómo se las gastaban en aquel tiempo, cuando gobierna México don Gustavo Díaz Ordaz, por un error tipográfico de los empleados del periódico, un periódico llamado El Diario de México, ¿se acuerdan de él? Que dirigía Luis Enrique Bracamontes. Un periódico es cerrado por completo. Lo cerraron definitivamente. Simplemente Pipsel anunció que ya no había papel para él y el periódico tuvo que cerrar, quebrando, perdiendo dinero, todo por una tontería, por un simple error. Publicaron 2 fotografías en 2 notas distintas que irían juntos, anécdota que ustedes seguramente también conocen, amigos, en la cual en una aparece el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugurando una convención de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, y en la otra fotografía platicamos de ella en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Muchas gracias a las personas que se han tomado la molestia de escribirnos como siempre, como por ejemplo don Santiago Rosas Pérez, que siempre nos escribe desde Puebla. Me hace una sugerencia muy interesante, que haga un libro sobre la historia de la aviación en México, con una tónica similar a mi diario de navegación con mi personaje Pepe el Timonel. Híjole, sería interesantísimo. Nada más que de aviación sé muy poco. ¿Se acuerdan cuando hice un par de programas sobre la aviación, que invité a un amigo que sabe muchísimo del tema? Sí, había que traer un experto porque yo, pues, ni modo de improvisar. Claro, ya estudié un poquito más, ya tengo algunos libros más que he leído, pero de todas maneras no me atrevería. En cambio, el tema de diario de navegación, libro que por supuesto les recomiendo, como siempre me atrevo a hacerlo abusando de su amabilidad. El diario de navegación pues parte de un conocimiento de muchos años que tengo sobre la Armada de México. Pero gracias, don Santiago, se lo aprecio mucho. Doña Jessica Albarrán, que si la revista que fundó Octavio Paz también tenía contexto de política. Un poco sí, doña Jessica. Ahorita voy a tratar de llegar a la fundación de las revistas de Octavio Paz, que son en realidad 2. Primero, la revista Plural y después la revista Vuelta. Don Ángel Morales, que si él me dice que fue cierto que la censura y el control de los periodistas y periódicos fue muy fuerte en el pasado y que hay que ver el futuro, tiene toda la razón, a ver cómo viene el futuro en este mismo tema de la libertad de expresión. Yuri Francisco Noriega me dice que la mejor de las jornadas. Él me escribe desde Quetzaltenango, Guatemala, así que llegamos hasta Guatemala, el hermano país del sur, y dice que efectivamente, y comparto su opinión, de que hoy hay un déficit de lectura y de atención y de captación de temas, porque las redes sociales no nos permiten ni siquiera conocerlas todas. De por sí la gente ya no lee periódicos, ni revistas, ni libros,
trata de leer únicamente su telefonito, los mensajes, bueno, es imposible también dominar todas las redes sociales, tiene toda la razón. Y don Israel de la Cerda me saluda y dice que comparte mi tristeza y preocupación con el nuevo gobierno que está una semana a iniciar. No, yo espero que nos vaya bien, porque mire, déjenme decirles alguna cosa. Puede uno estar de acuerdo o no con la política que siga el presidente electo y después presidente constitucional, pero hay que desearle que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a México. De veras, eso es lo más importante de todo. Dice que espera que el nuevo presidente aguante las críticas y que no se cancele la libertad de expresión. Yo creo que no va a pasar, estamos seguros de ello. Ya México es un país en ese aspecto muy maduro. Estamos en pleno siglo XXI. Yo supondría que serán absolutamente respetuosos con los medios que no estén conformes, pero repito, yo sí tengo la mejor de las esperanzas, y hay que decirlo con claridad, que le vaya bien al presidente electo para que le vaya bien a México. Si a él le va mal, nos va mal a todos. Esto sí es algo terrible, pero totalmente cierto, ¿eh? La historia en este aspecto no miente. Y por último, don Néstor Romo Pérez, desde Chihuahua, me saluda, que ¿cómo se llaman los autores del libro Revolucionarios fueron todos? Ese no lo conozco, ese libro, pero lo voy a investigar. Me dice que sí es cierto que en la revista de Pajés Yergo se publicó una caricatura de Lázaro Cárdenas en paños menores. No necesariamente así. Recuerden que las portadas de la revista siempre son portadas caricaturizadas y más bien aparecía no en paños menores, sino aparecía como una especie de bebé y con pañales, más que en paños menores. Es el rostro del presidente Cárdenas, pero como si fuera un niño en algún tipo de situación que no la recuerdo en este momento, pero sí perfectamente tengo bien clara en mi mente la caricatura de portada del presidente Cárdenas, pero como si fuera un bebé, así que no es para tanto. Pero bueno, déjenme llegar. En este periódico Diario de México, por un error, en la fotografía en la que estaba el presidente Díaz Ordaz inaugurando los trabajos de la CTM, fue junto a una nota en la que se anunciaba que el zoológico de Chapultepec había recibido una cantidad grande de nuevos chimpancés, de changuitos pues. Entonces colocaron en la plana del periódico, en la misma plana, dos notas diferentes, una con el presidente y otra con los changuitos. Y por una torpeza de los tipógrafos, de los cajistas, los que armaban el periódico, invirtieron los pies de las fotografías. Y así, la de los changuitos decía: el señor presidente de la República inaugura la sesión de los trabajadores de México. Y la fotografía de los changuitos decía, y la fotografía del presidente decía: nuevos changuitos para el zoológico de Chapultepec. Bueno, el presidente Díaz Ordaz montó en cólera, por supuesto, el que era de mecha muy corta, y por supuesto Pipsa canceló por completo. Él envió suministro de papel a el Diario de México, que tuvo que cerrar. Pero miren, déjenme dar un paso. En ese mismo tiempo, por ahí del 1966, se va a fundar un periódico en México que en su tiempo fue también muy importante, que ya cerró, tuvo una etapa difícil, después cerró, pero que en su momento revolucionó a los periódicos en México y que se llamaba, se van a acordar de él, El Heraldo de México. Revolucionó porque, en primer lugar, sus fundadores, los señores Alarcón, crearon unos talleres enormes ahí en la colonia de los Doctores, y fue el primer periódico en México que apareció a color, con imágenes a color. Un periódico, además, que de inmediato reclutó a periodistas de primer nivel, como por ejemplo a Luis Espota, como por ejemplo también a Salvador Novo, porque trataron inmediatamente de entrar en competencia contra el Novedades, contra el Excelsior, contra el Universal, con las secciones también muy buenas de deportes, de política internacional, de sociales, pero algo más. El Heraldo se volvió famoso por su sección de espectáculos. Hacían crónicas de cine, de radio, de teatro, de televisión, en una parte, digámoslo así, de espectáculos que conducía y dirigía un periodista que también se va a volver muy famoso en México en ese tiempo, en el ramo de este asunto de los espectáculos de los reflectores. Me refiero a Raúl Velasco. ¿Se acuerdan de Raúl Velasco? El conductor de aquel programa que duró tantas décadas, que se llamaba Siempre en Domingo. Bueno, era también el jefe de la sección de espectáculos del Heraldo de México, y a él se le ocurrió
dos éxitos mercadotécnicos que hicieron que el periódico se vendiera mucho. Primero, cada año organizaban los premios Heraldo de México a lo mejor de la televisión, de alguna manera premiar a los actores y actrices de las telenovelas de entonces, pero también tuvo un super exitazo cuando se le ocurrió, como una especie de propaganda para el periódico, lo que se llamó El Rostro del Heraldo. Un concurso año con año que no era una Miss México, no tenían que lucir las chavas en traje de baño, no tenían que andar en pasarela, sino simplemente los rostros, las caritas de las mujeres más bellas de México para hacerle promoción al periódico. Y por supuesto, miles querían participar. Una de ellas, que ganó y que fue muy famosa más adelante, es Verónica Castro. Se han de acordar que cuando era jovencilla ganó el concurso del Rostro de México de El Heraldo, este periódico. Déjenme dar un brinco, porque para 1976, cuando inicia el gobierno del presidente Luis Echeverría, si bien se supone que había dado muestras de apertura, que era muy plural, que tenía pues como consigna el ser distinto de lo que había sido Gustavo Díaz Ordaz, que era muy enojón y que no soportaba ninguna crítica, pues Echeverría tampoco las aguantaba. Claro, Echeverría tuvo encima a un periódico que lo estuvo hostigue y hostigue y hostigue. Me refiero al Excelsior. El Excelsior se convirtió en un periódico muy molesto para el presidente Echeverría, porque su director, don Julio Scherer García, otro gran periodista, acompañado de un grupo en los que estaban Vicente Leñero, por ejemplo, Octavio Paz, por ejemplo, Daniel Cosío Villegas. Bueno, era un periódico sumamente crítico, con muchísimo contenido profundo, y particularmente al presidente le molestaron la serie de artículos que escribió ese gran intelectual mexicano, don Daniel Cosío Villegas, que se titulaban genéricamente El estilo personal de gobernar, en donde ponía pinto y parejo al presidente Echeverría y hacía comentarios y críticas, como por ejemplo que era tal la aceleración del presidente Echeverría que pensaba que no era un sexenio, que era un semestre su gobierno, todo lo quería hacer a pasos agigantados, no paraba de hablar, estaba todo el día trabajando, no dejaba dormir a sus colaboradores. Bueno, esto don Daniel Cosío Villegas lo criticó, además de los desplantes presidenciales, además de sus actitudes prepotentes, y finalmente en este diagnóstico que hizo llamado el estilo personal de gobernar, puso del asco al presidente Echeverría. Lo mismo hacía a su manera, un poco más fina, culturalmente disfrazada de crítica literaria y social, la revista Plural, que pertenecía al periódico Excelsior. Era el suplemento cultural y lo dirigía nada más y nada menos que Octavio Paz. Así que Cosío Villegas, Vicente Leñero, Paz, José Emilio Pacheco, Manuel Becerra Acosta, una serie de personajes de primer nivel, y en los cuales estaba también el famoso caricaturista Abel Quesada, estaban pegándole muy duro al gobierno, y el presidente Echeverría no aguantó, y entonces, como se vería muy mal que le suspendieran el papel por medio de la pipsa, decidió una intriga que se llamó el famosísimo golpe contra Excelsior. Organizaron de una manera bastante absurda, pero y totalmente infundada, una especie de huelga interna, un motín interno, en el que la cooperativa de trabajadores del Excelsior decidió deponer al director Julio Scherer, decidió también sacarlo del periódico a él y a sus colaboradores, nombraron una nueva directiva encabezada por un señor vendido al gobierno que se llamó Regino Díaz Redondo, y con esto pues pensaron acabar la crítica. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este cuarto bloque, el último. Es que se me va el tiempo rapidísimo y yo quisiera quedarme aquí más con ustedes, pero no va a ser posible, pero ya estamos en el cuarto. Gracias a Ya Florestar, le agradezco muchísimo, que si se puede dedicar un programa sobre la opinión que tenía Lázaro Cárdenas sobre la Segunda República Española, hay que hacerlo después. ¿Se acuerdan que cuando cumplimos 5 años aquí hace
ya algunos meses, en septiembre, invité a mi querido amigo Rafael Estrada Mitchell y platicamos sobre la Guerra Civil Española precisamente, y que nos dice ya Florestar en qué medida se publicó algo respecto de México. Mucho. México estaba totalmente de acuerdo con la República Española. Además, la prensa mexicana se hizo un trabajo muy importante de seguimiento a la derrota republicana allá. No, aquí no, en ese momento no hubo cortapisa a la libertad de expresión, porque en general todos los pensadores intelectuales articulistas, como todo el mundo, estaba de acuerdo con la República. Claro, no todo el mundo, siempre hay franquistas, hubo en aquel tiempo en México, pero sin embargo eran los menos, afortunadamente, porque este país generoso, recuerden ustedes amigos, recibiría justamente por obra del presidente Lázaro Cárdenas a la inmigración, a los refugiados españoles después de la Guerra Civil, los del bando republicano, por supuesto. Don Ernesto Romo Pérez me pregunta, ya salió la respuesta, que cuál fue el enojo de Echeverría contra Julio Scherer que hizo que lo despidieran de la Dirección General de Excelsior. Ya lo respondimos, justamente ahí estaba yo cerrando el tema, por la actitud crítica que había asumido el Excelsior del propio Scherer en sus editoriales, pero también de las caricaturas de Abel Quesada, de los textos de Daniel Cosío Villegas, que eran demoledores, y hasta de la parte cultural de Octavio Paz. Y por lo tanto, pues el presidente dispuso un golpe de Estado en el que los cooperativistas pusieron ahí a un títere, Regino Díaz Redondo, un señor pues que estaba vendido totalmente al gobierno. Echan a Scherer, pero no contaban con que Scherer y sus amigos se salen a fundar varios medios de comunicación. Miren, el Excelsior se va a convertir en ese momento, hoy ya es otra cosa afortunadamente, pero en ese momento se va a convertir en un periódico domesticado totalmente por el gobierno, pero tiene 3 hijitos que son importantísimos. Uno de ellos, el periódico 1+1, que en su primer momento funda don Manuel Becerra Acosta, el que era el subdirector del Excelsior con Julio Scherer, que es un periódico también de crítica muy fuerte, que ya después ya vino a menos con el paso de los años. Se funda la revista Vuelta, que dirigirá Octavio Paz, una revista de alta cultura, de alta literatura, de alta política, con estudios muy sesudos, que va a llevar como subdirector en ese momento al joven historiador Enrique Krause, y se va a fundar esta gran revista mexicana de crítica que se llama Proceso, dirigida personalmente por don Julio Scherer. Una historia fantástica la de Proceso, ¿eh? Uno pensaría, si ve uno la evolución de esta revista, que es una revista de izquierda, pero ya vimos que no. Es una revista que simple y sencillamente tiene como norma la crítica al gobierno, la crítica al poder, sea quien sea el que esté en el poder. Recuerden que hace unos días se suscitó un incidente en el cual ya fue criticada la revista Proceso, porque también hizo crítica del gobierno electo. Es decir, esto habla muy bien de los reporteros y articulistas y periodistas de la revista Proceso, que han mantenido la libertad de expresión y la actitud crítica contra quien esté en el poder. Lo hicieron contra el PRI, lo hicieron contra el PAN, de nuevo contra el PRI, y hoy por lo visto lo van a hacer contra Morena. Esto se llama tener coherencia. En algún momento la revista Proceso tuvo problemillas económicos, porque recuerden que estos medios de comunicación viven fundamentalmente de 2 cosas: de que se vende y que la gente los compre, que es la mitad de los ingresos, pero también viven de los anuncios que allí se publican, imprimiéndose los carteles, ya sea de lavadoras, de teléfonos o de acciones de gobierno, porque recuerden amigos que ya platicamos que el presidente Lázaro Cárdenas introdujo la moda como una manera de control de publicar en los periódicos y revistas anuncios del gobierno de la República. Bueno, un buen día, la revista Proceso, que estaba como siempre en su papel de crítica, hizo algunas críticas demoledoras sobre el presidente José López Portillo, que tampoco aguantaba. Recuerden que muchos presidentes tienen la piel muy sensible, por lo menos lo tenían los del PRI, como lo tenía también don Porfirio, y pues no les gusta que los critiquen. Recuerden que también ya platicamos que las épocas de libertad de expresión han sido con el presidente Juárez, que aguantó todo, con el presidente Madero, que aguantó todo, y hay que reconocerlo, del año 2000 para acá, los presidentes han aguantado todo,
por más, y les han dicho de lo peor, como lo hemos visto todos los días, pero esto ya es diferente. Así fue a partir del año 2000. Antes el PRI no aguantaba nada, pero nada. Y López Portillo llegó a decir, cuando suspendió los anuncios publicitarios pagados por el gobierno en la revista Proceso, causándole un daño económico muy, muy grande, un daño financiero enorme, dijo el presidente: yo no pago para que me peguen. Acuérdense que don Pepe López Portillo era muy dado a hacer frasecitas célebres, y pues aventó esta, criticando a la revista Proceso. Años después, fíjense, pasa un acontecimiento muy, muy, muy curioso. En el Excelsior de pronto llega un periodista que se convierte en una voz muy importante, porque a pesar de que el Excelsior estaba casi comprometido con el gobierno, yo creo que para aparentar cierta libertad contrataron a un gran periodista que tenía su columna allí, que era don Manuel Buendía, que también le comenzó a pegar duro al gobierno y a los políticos sobre todo, y a los corruptos. Y un buen día, en el año de 1984, saliendo de su despacho, de su oficina, ahí en la Avenida Insurgentes, el periodista Manuel Buendía fue asesinado. Las investigaciones, recuerden amigos, que condujeron hasta funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad, de la propia Secretaría de Gobernación, en donde al parecer habían sido los culpables, los perpetradores del asesinato. No el presidente directamente de la Madrid, pero sí todo el aparato gubernativo de la Secretaría de Gobernación estuvo implicado en el asesinato de Manuel Buendía. Este va a ser el primer asesinato de periodistas después de mucho tiempo. Había uno muy famoso antes, que se llamaba el periodista Manuel de Negri, pero este fue asesinado por razones profesionales de celos. Su esposa lo mató, fue autoviuda, se llamaba María Teresa de Landa, y mató a su marido. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el caso está en que Manuel Buendía fallece a tiros. Es el primer asesinato después de mucho tiempo. A partir de ahí, los periodistas que han sido balaceados han sido cantidades enormes, hay que decirlo, Pero en 1990 hay un paso bien importante, porque el presidente Salinas de Gortari se da cuenta que si es liberal o neoliberal y cree en la libertad de expresión, así como creía en la libertad económica, en la libertad social, en la libertad cultural, pues afortunadamente el presidente Salinas es el que disuelve a la famosa PIPSA. Se acaba el control del Estado sobre los medios de comunicación vía el suministro de papel, y a partir de ese momento cada periódico, cualquiera puede fundar un periódico, simplemente es una cosa de que cada quien compre donde pueda el papel para imprimirlo. Esto va a permitir que florezcan los periódicos. Por ejemplo, ya años antes se había fundado El Financiero, de puros temas económicos, pero en 1984 va a aparecer otro periódico que es esencial hoy en día, que es La Jornada, fundada por el periodista Carlos Payán. También va a aparecer en el 96 el periódico Crónica, y en el año 2000 aparecerá Milenio, justamente con el inicio del nuevo milenio, y esto, por supuesto, sin descontar el otro periódico importante el día de hoy, que es el Reforma. Fíjense, tenemos un periódico de derecha, que es el Reforma, un periódico de izquierda, que es La Jornada, un periódico de centro plural abierto, que es Milenio, y con eso tenemos tres periódicos muy, muy buenos a nivel nacional, y creo yo que justamente la libertad de expresión está en el equilibrio que uno como lector puede tener leyendo de todo un poco las posiciones de los diversos periódicos, de sus diversos articulistas, y además también si lo podemos acompañar con la lectura de las dos revistas a nivel nacional que tenemos en materia de alta cultura, de alta literatura y de alto análisis político, estaríamos bien informados. Estas son, ustedes las conocen muy bien, la revista Letras Libres, que es la heredera de Vuelta, que fundó Octavio Paz, ahora dirigida por Enrique Krause, y la otra, su compañera, la revista Nexos, que dirige otro gran historiador, Héctor Aguilar Camín. Se trata tenemos en México un verdadero abanico de oportunidades para enterarnos a nivel de los periódicos y las revistas. Con tres me basta a mí,
que son los que yo leo normalmente, que es el Reforma, que es La Jornada y El Milenio, y con estas dos revistas que son verdaderamente buenas. Yo espero que este ambiente de libertad de expresión que se ha notado los últimos 18 años permanezca. Sí, a partir de la transición, la libertad de expresión se consolidó en México y ahora que va a iniciar una nueva era, una nueva época en la historia de nuestro país, esperemos que uno de los valores, uno de los baluartes que permanezcan, que se ganó con mucho trabajo, que es la libertad de expresión, permanezca porque México lo merece. La semana que entra, repito, espero que haya programa. Es un momento especial, importante. Hay que estar atentos a las transmisiones. Radio Fórmula estará presente seguramente en ellas, con todo su equipo de reporteros y sus comentaristas. Yo estaré aquí en el estudio, desde la hora puntualita a la hora que corresponda. Si hay programa, aquí estoy. Si empezamos tarde, empezamos tarde. Y si no hay, pues ni modo. La semana que entra o la semana siguiente lo pospondremos. La semana que entra, pues, si hay programa, hablaremos tomas de posición. Hasta la próxima.